Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor alcalde, señores concejales, también representantes de las entidades sociales y vecinales de San Fernando. Comparezco hoy en este pleno a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor Vinagre, por esta petición de información, para dar cuenta precisamente del estado de la seguridad de las infraestructuras de la línea 7B de Metro de Madrid. Estamos ante una infraestructura iniciada en octubre de 2004 y recepcionada en mayo de 2007. Su finalidad era obvia: prolongar la línea 7 de metro desde la estación de Las Musas hasta San Fernando de Henares, y para ello, en febrero de 2004 se suscribió el correspondiente contrato entre Mintra y la empresa Euroestudios para, abro comillas, redacción del proyecto de construcción de la infraestructura de prolongación de la línea 7 de metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares, cierro comillas. La ampliación se dividió en 3 tramos, por lo que la empresa consultora redactó también 3 proyectos con cargo al mencionado contrato, uno por tramo. Las obras que nos ocupan y que han dado lugar a esta comparecencia corresponden al tramo 3, el comprendido entre las estaciones del barrio del Puerto y Jarama, y que consistían fundamentalmente en la construcción de un túnel de algo más de 4,8 kilómetros de longitud, la mayor parte mediante el empleo de tuneladura, y 5 estaciones con sus correspondientes puntos de ventilación, bombeo y salidas de emergencia. A título informativo, solamente señalar que las obras fueron realizadas por la empresa Dragados. Sobre dicho proyecto, en julio de 2005 se redacta un proyecto complementario con el objeto de prolongar la línea hasta el futuro Hospital de Henares, con otras 2 estaciones y unos 1.700 metros de túnel. Estando las obras en ejecución, el 25 de abril de 2006 se aprueba modificado número 1 a este proyecto, redactado por la empresa contratista de las obras, para ajustar parte del trazado del proyecto adjudicado en 2004 al complementario del año 2005. Una vez finalizados los trabajos, el 17 de mayo de 2007 se levantó la correspondiente acta de recepción, dando comienzo al plazo de garantía de las mismas, establecida en 2 años de acuerdo con los pliegos del contrato, y así, en mayo de 2009, finalizó el periodo de garantía contractual sin que en el expediente administrativo obrara y constara ningún defecto apreciable en las obras ejecutadas. No obstante, desde la entrada en servicio de la línea se han ido produciendo, y usted lo ha comentado, señor Vinagre, diversas incidencias, si bien desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha ido dando la correspondiente solución, como les voy a ir explicando a lo largo de esta primera intervención. Así, en mayo de 2009 se firmó un contrato entre Mintra y Dragados para la ejecución de las obras de, vuelvo a abrir comillas, tratamiento del terreno y actuaciones complementarias en el entorno del pozo de ventilación y bombeo del punto kilométrico 7.422 de la ampliación del metro de Madrid a Coslada en San Fernando de Henares, tramo 3, Coslada, San Fernando, cierro comillas. Su finalidad era acometer las actuaciones necesarias para impermeabilizar tanto el pozo como su entorno, al haberse observado filtraciones de agua con una salida muy elevada, ha hablado también usted del terreno, provenientes de este terreno circundante al pozo, detectadas en la estación depuradora de aguas residuales de San Fernando de Henares. A partir de estos hechos se mantiene una auscultación continua de los edificios de la zona para comprobar la efectividad de los trabajos que se habían realizado. En marzo de 2011 se inician las obras del proyecto de inyecciones de consolidación en las calles Pablo Lavide, Rafael Alberti y Francisco Sabatini, para solucionar el asentamiento del terreno que estaba afectando a las viviendas próximas, como también ha sido expuesto, a través de la realización de un tratamiento de inyecciones en el terreno situado bajo las referidas viviendas. Posteriormente, eso fue en marzo, y después, en junio de 2011, se adjudicaron las obras para la impermeabilización del túnel de metro de la línea 7B entre las estaciones de Coslada y Hospital de Henares, actuando también en todas las zonas que presentaban filtraciones. Los trabajos llevados a cabo iban destinados a prestar con normalidad el servicio de metro, actuándose sobre las juntas de las dovelas que forman el túnel mediante un tratamiento de limpieza, de secado y de impermeabilización. Con este contrato se actuó aproximadamente en 3 kilómetros de túnel. Ya en el 2014 se ejecutaron las obras de impermeabilización del túnel de metro entre el barrio del Puerto y el Hospital de Henares, completando así esa obra de impermeabilización del túnel de la línea. En marzo de 2015, un año después, se adjudica el contrato de reparación de daños producidos en las viviendas en San Fernando de Henares. Este es un contrato que tenía por objeto las obras de reparación de los daños producidos en 4 edificios que estaban situados en dicho municipio, y todos ellos, por supuesto, próximos a la línea 7. También durante el año 2015 se detectan grietas en una serie de edificaciones del complejo dotacional El Pilar, como usted conoce también,
y para ello se realizaron trabajos geotécnicos destinados a mejorar el terreno en el entorno del pozo, en el realce de la cimentación de todos los edificios afectados. Dado la complejidad de entrar, por supuesto, y tampoco creo que tendría sentido en el detalle de cada una de estas actuaciones realizadas, no me detengo en todas ellas, aunque sí destaco las más importantes. En el caso de las obras realizadas en 2016 para impermeabilizar las pantallas y los bajoandenes de todas las estaciones de la línea 7B, a excepción de la estación Hospital de Lenares. Igualmente, mencionar los trabajos de mejora e impermeabilización en el túnel de metro de la línea 7B tramo Barrio del Puerto, Hospital de Lenares, llevadas a cabo entre mayo y septiembre de 2018 para corregir las filtraciones surgidas en la impermeabilización del túnel en las dos campañas anteriores de 2011 y de 2014. Por la alarma social generada, también lo ha comentado usted, y por su afección más directa a la vida de los vecinos, quiero insistir en el tema concreto de las viviendas, que creo honestamente que es muy importante. Es cierto que a los pocos años de la puesta en servicio de la línea 7B comenzaron a recibirse quejas de vecinos de San Fernando por diferentes daños en sus hogares. La mayor parte de ellos se concentraba en la zona del pozo de ventilación de la calle Rafael Alberti, el cual, por problemas de filtraciones, provocó movimientos del terreno y daños a las edificaciones cercanas. A mediados de 2011 comenzaron los trabajos de consolidación y de estabilización de terrenos mediante inyecciones de mortero. En el transcurso de los años han sido muy diversas las actuaciones realizadas en la zona para solucionar todas esas afecciones que se habían detectado. En 2015 se llevó a cabo una primera fase de reparación de viviendas, poniéndose de manifiesto, cuando empezaron los trabajos, que los daños en algún caso eran mayores de los esperados, por lo que se hacía necesaria la redacción de un segundo proyecto para incluir esas unidades de obra que no se recogían en el primero, además de hacer, por supuesto, y yo creo que eso es lógico, mantener el control, una nueva campaña de inspección. Aprobado este segundo proyecto por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 19 de enero de 2017, se encargó a la empresa Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, que realizara esas obras de reparación de daños de viviendas en San Fernando de Henares con un importe de 1.700.000 euros. Este contrato ha permitido que ya se hayan terminado las reparaciones de todas las zonas comunes y de 75 viviendas situadas en las calles Ventura Argumosa, Pablo Lavide, Francisco Sabatini y Rafael Alberti. Y es cierto que después se recibieron algunas quejas nuevas de vecinos de esta zona por desperfectos que no estaban recogidos en el proyecto de ejecución, y por eso se inspeccionaron, y al concluir además que su patología era idéntica a los daños producidos en el resto de actuaciones de las viviendas que se habían recogido en aquella encomienda de gestión, se tramitó un contrato menor para acometer esos trabajos, habiéndose finalizado a lo largo del mes de noviembre de este año, de 2019. Respecto a las quejas provenientes de vecinos de otras zonas de San Fernando y de Coslada, señalar que se ha procedido a visitar las viviendas afectadas, habiéndose realizado un informe por parte de la Unidad de Seguimiento y Control de la Dirección General de Infraestructura de Transporte Colectivo, que en ningún caso relaciona fehacientemente los daños observados con el túnel de metro. Destaco también que para una mejor atención a los vecinos se ha aumentado el número de dispositivos de medida de movimientos del terreno y que se está intensificando la toma de datos en la zona. Y yo, señorías, quiero terminar esta primera parte expositiva de mi comparecencia destacando que en el año 2011 se incluye en los presupuestos de la Consejería de Transportes una partida para actuaciones en la línea 7B y los terrenos próximos a la misma. Por lo tanto, creo que pueden ver, señorías, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha escatimado en ningún momento esfuerzos para solucionar los problemas sobrevenidos y atender las reclamaciones vecinales, y desde luego también así le aseguro que lo vamos a seguir haciendo. Por eso, como anuncié días atrás, vamos a realizar un estudio en profundidad de la situación y del alcance actual de los edificios afectados por la línea 7B de Metro de Madrid a su paso por los municipios de Coslada y de San Fernando de Henares, para poder establecer predicciones de comportamiento futuro. Y en cualquier caso, y dado que el objeto de la comparecencia es precisamente el estado y seguridad de las infraestructuras de la línea 7B de metro, quiero finalizar esta intervención ratificando ante este Pleno que, tal y como nos confirman nuestros técnicos, las vías y el túnel son absolutamente seguros, y por eso Metro de Madrid sigue funcionando en esa línea con absoluta normalidad y seguridad. Muchas gracias a todos, espero sus intervenciones y después, por supuesto, trataré de dar contestación a todas sus preguntas. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Sánchez Maroto.